Vamos a retroalimentar ese martes de prueba número 10 correspondiente a la asignatura de lectura crítica en el grado 11º. Y lo vamos a hacer con base en ese texto para responder las preguntas 7 a 12 que corresponden a ese texto y la número 13 que corresponde a un contexto aparte. Las preguntas 1 a 6 corresponden a otra asignatura que no es lectura crítica, pero vamos a leer el texto para tenerlo en cuenta. Y dice lo siguiente, se llama El trasfondo de la geopolítica. Desde los años 20, pero particularmente desde los años 30, la geopolítica secuestrada por un régimen que la transformó en una idea y una práctica de expansión territorial de base ultranacional, racial y militar, quedó fatalmente asociada a una forma de ejercicio de poder estatal e interestatal crudamente hobbesiano y darwiniano que finalmente arrastró a las naciones al estado de guerra total. Seguidamente, el régimen bipolar implicó una granítica división geopolítica de las naciones en condenatorios espacios o esferas de influencia. En breve, no parecía haber dudas respecto de los componentes perniciosos de la geopolítica a la hora de proyectar un régimen internacional en base al repertorio de justicia y respeto de soberanía de los estados. No obstante, a diferencia de los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando el vocablo, pero no su ejercicio, fue retirado de los debates en los comienzos del pregonado nuevo orden internacional, la geopolítica que había iniciado un tímido retorno desde los años 70 y que en los 80, ante la fuerte impronta de la tesis que auguraba un mundo en clave de bloques regionales, había regresado de la mano de la geoeconomía. No sufrió esta vez una nueva retirada, aunque ahora su continuidad quedó muy supeditada a su disposición a reconvertir, o más bien a eliminar, lo que se consideraba era su sustancia predominante, esto es, la valoración político-territorial como factor de incremento de poder nacional en relación a otras naciones, a fin de ser arte y parte de ese nuevo orden o régimen donde aparentemente ahora las condiciones hacían posible pensar lo institucional por sobre lo relacional. Desde ese punto de vista, el tránsito de la geopolítica a la geoeconomía durante los años 90 implicaba no solamente basar las relaciones internacionales en la predominancia de los estados comerciales, sino dar lugar a la posibilidad de responder uno de los viejos interrogantes de las relaciones internacionales, el can o el can, según un excelente trabajo de principios de los 90, es decir, el supuesto impedimento de llegar a confrontaciones entre democracias crecientemente vinculadas a través de flujos comerciales. El principal valedor de esta imagen internacional ad portas, Richard Rosenkranz, iba un poco más allá cuando aseguraba incluso que la relocalización de la producción y la actividad comercio-económica tecnológica iría dando lugar a una nueva forma de Estado cada vez menos central y territorial y cada vez más descentralizado y virtual. Con la desaparición del Estado geográfico y territorial desaparecería una de las causas históricas de los enfrentamientos, que había sido la pugna por tierras o espacios. Pregunta número 8. Los paréntesis en el texto tienen la función de A. Apartar al lector y explicarle situaciones. B. Introducir acotaciones que demuestran la postura del autor. C. Generar pausas en medio de la lectura. Y D. Introducir frases intercaladas con sentido explicativo. Es importante entonces buscar los paréntesis que encontramos en el texto. Podemos mirar que en el segundo párrafo, en la tercera línea, cuando se dice la Segunda Guerra Mundial, cuando el vocablo, pero no es su ejercicio, fue retirado de los debates. Y en la expresión que encontramos, finalizando ese párrafo, en la siguiente columna de la prueba, cuando dice a su disposición a reconvertir o más bien eliminar, encontramos que la función que están cumpliendo los dos paréntesis es una función aclarativa, de decir algo que está pasando o no está pasando en el texto. Por ejemplo, cuando se dice que no obstante, a diferencia de los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando el vocablo, pero no su ejercicio, es decir, que solamente fue el vocablo, pero que no se ejercitó de manera práctica, está haciendo una aclaración en el paréntesis. Lo mismo cuando se habla en el párrafo de que la idea de reconvertir, ¿sí? O más bien eliminar, que necesariamente lo que buscaban no era reconvertir algo, sino eliminarlo definitivamente disfrazado bajo la idea de reconvertir.
Entonces, esos dos paréntesis aparecen como aclaratorios de la información que se está dando. Esa es su función. Ahora miremos en las opciones de respuesta cuál describe mejor esa función que cumplen. La A dice que apartar al lector y explicarle situaciones. No está explicando particularmente situaciones. Esa palabra situaciones hace mucho ruido, por lo tanto, eliminada de la opción correcta. B, introducir acotaciones que demuestran la postura del autor. Sí son acotaciones, pero no necesariamente son la postura del autor, porque éste puede estar basándose en hechos objetivos de la historia para poder describir lo que describe. C, generar pausas en medio de la lectura. En ningún momento el paréntesis busca las pausas, para eso se utilizan solamente las comas. Y la D, introducir frases intercaladas con sentido explicativo. Esas frases intercaladas con sentido explicativo son la función como tal que tiene el texto cuando coloca los paréntesis. Es decir, estoy aclarando y estoy explicando en esas frases que estoy colocando que hacen referencia a lo que estoy hablando, pero que me están explicando, y las coloco entre paréntesis para no tener que entrar en detalles de aclaración de por qué coloco esa información. Por lo tanto, la respuesta correcta para la pregunta número 8 es la opción D.